Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a una nueva reseña. Y sí, volvemos a la fantástica Tierra Media de J.R.R. Tolkien. ¿Y por qué digo que volvemos? Porque, oigan, hablé de la primera película hace casi 2 años, en diciembre de 2021, porque se cumplían los 20 años de lanzamiento de La Comunidad del Anillo. Quise lanzar una reseña hablando de esa película. Y fue una reseña bastante larga, en donde puntualicé ciertas cosas que son bastante interesantes y bastante importantes. No pude hacer nada de eso en 2022, que fue el 20º aniversario de la cinta de la que voy a hablar en este video. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, lanzada a nivel mundial en los cines en diciembre de 2002 y que tiene un presupuesto de 94 millones de dólares, contrario a una taquilla de más de 930 millones de dólares. En ese momento, así como su predecesora, competía con Harry Potter por ver quién se lanzaba al liderato de la taquilla navideña. En 2001 Harry Potter ganó la partida, pero en 2002 Las Dos Torres de Peter Jackson terminaron llevándose el primer puesto. Así como su película anterior, está protagonizada por Elijah Wood, Sean Astin, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Kate Blanchett, y tenemos también a Ian McKellen como Gandalf el Blanco. ¿Por qué creo que es importante? Porque si no han visto la película anterior, es sumamente crucial que lo hagan, porque como modo de introducción a esta cinta, es sumamente interesante lo que hacen en términos narrativos con esta secuela. La parte de las líneas argumentales, de las líneas narrativas, a mí me parece un trabajo impresionante por parte de Peter Jackson y su equipo de guionistas. No por nada, al final del partido, esta saga se terminó llevando 17 premios Oscar en totalidad. Si la primera era una cinta mucho más lineal, mucho más continua en términos de que veíamos a todo mundo junto, al final de esa se separan y eso termina siendo consecuencia en Las Dos Torres. Tenemos tres líneas argumentales. Tenemos a nuestro protagonista Frodo Bolsón, a Sam, y se les termina uniendo Gollum, esta criatura que quiere por activa y por pasiva unirse a estos dos para recuperar el anillo de poder y prácticamente adueñarse de él de nueva cuenta. Por otro lado, tenemos la línea de Aragorn, Gimli y Legolas, así como toda la parte de el reino de los humanos que nos introducen en esta cinta, que es el hogar de los señores de los caballos, también conocido como Rohan. Y por otro lado, en la tercera parte argumentativa tenemos a Merry y Pippin, quienes fueron capturados por los orcos al final de la Comunidad del Anillo y que aquí tendrán un papel crucial en lo referente a el rescate de la naturaleza. Si algo podemos tener en argumento de Las Dos Torres, es que es una película mucho más seria, deprimente y con un mensaje tremendamente potente de lo que es el cuidado de la naturaleza ante lo que vendría siendo también el embate de las industrias en todo el sentido de la palabra. Con una duración de 2 horas y 59 minutos, vaya, faltaba un minutito para llegar a las 3 horas, y que también tiene, así como su predecesora, una versión extendida de casi 3 horas y media. Tenemos aquí una cinta enteramente redonda, muy, muy compacta, que, insisto, manejó de forma muy inteligente las tres líneas narrativas sin que ninguna se atropellara una a la otra y que la gente estuviera interesada en cada una de ellas. La Comunidad del Anillo, insisto, es una película sumamente eh, fácil de entender porque tenemos a todos los protagonistas en un mismo espacio. Pero aquí se separa todo y ya no se diga en la que vendría siendo la tercera película, que es El Retorno del Rey, que para mí es la mejor de las tres sin ningún tipo de duda. Pero para aquellos que tengan a Las Dos Torres como la mejor cinta de la trilogía, se entiende totalmente porque
maneja muy bien a todos los personajes, tanto protagonistas como secundarios, manejan muy bien el drama, tienen un punto de inflexión entre el protagonista, que es Frodo, y Sam, su acompañante, y lo que es su relación de amistad, que poco a poco se va deteriorando porque el anillo como tal es también otro personaje. El anillo está jugando a que su portador se torne al lado oscuro cada día que pasa. Cada momento es sumamente importante para que la cercanía a Mordor, a la montaña del destino, pues sea algo totalmente seguro, porque de lo contrario su portador se terminaría convirtiendo en un esclavo más del anillo. Y es algo que a Samwise Gamgee, el personaje de Sean Astin, que dicho sea de paso, se le fue a la academia a nominarlo al Oscar como mejor actor de reparto, así como a Andy Serkis, que pese a que es captura de movimiento, revolucionó todo lo que vendría siendo actores interpretando personajes digitales. No es nada más la parte de la criatura creada por efectos especiales, hay una actuación detrás. Y eso para el colectivo, para la audiencia que lo ve, es sumamente interesante. E incluso en los detrás de cámaras vemos el manejo de toda esta situación de tener a un tipo vestido con una licra interpretando a alguien que va a ser completamente digital. Pero es una interpretación a fin de cuentas y eso es fantástico lo que hace Andy Serkis, que con el paso del tiempo ha estado perfeccionando sus dotes actorales y ha aparecido tanto en live action como que en personajes igualmente creados por computadora, como lo ha sido King Kong, como lo ha sido Caesar del Planeta de los Simios, el general o el supremo líder Snoke de la trilogía de secuelas de Star Wars, entre otras tantas. Y este manejo de trío protagonista, de necesidad de llegar a la montaña del destino, se ve muy bien compaginada por otras dos líneas argumentales que terminan siendo tremendamente interesantes de igual manera. Si tenemos a Frodo, Sam y Gollum en búsqueda de llegar a la montaña del destino, nos terminamos yendo con Aragorn, con Gimli, el enano, y con Legolas, el elfo, en búsqueda de Merry y Pippin, de quien vendría siendo la tercera línea narrativa. Se encuentran con un panorama completamente adverso. Les llevan días de ventaja a los orcos, quienes sirven a Saruman, que tiene básicamente la mano blanca del mago en su poder, como su estandarte, en su uso cotidiano del armamentístico, y están desesperados por encontrar a sus dos amigos hobbits. Y se encuentran también con los hombres, con Rohan, el pueblo de los señores de los caballos, que tienen a su rey bajo un dominio terrible, bajo un dominio que, si nos ponemos a pensar, no hay ningún rey, hay alguien ahí sentado, pero no hay un mando certero, sino quien está detrás de todo es un titiritero, y el rey termina siendo el muñeco, el títere. Y por el otro lado, tenemos a Merry y Pippin, quienes, como bien dije al principio de este video, fueron capturados por los orcos y que se terminan encontrando con la naturaleza en su más puro sentido de la palabra, con Ents, con árboles gigantes que que hablan y que se están casi eh, a punto de desaparecer, están a punto de extinguirse y se encuentran con Bárbol, un nombre bastante interesante e inteligente y súper simple para un personaje que es un árbol y tiene barba. Punto, se acabó. Y que termina entregándolos al mago blanco. En la película anterior teníamos una situación sumamente triste para los protagonistas y para los personajes que forman la comunidad del anillo, que era la pérdida del más sabio, del más eh, puro, de quien ha tenido más experiencia en la Tierra Media, que es Gandalf, el gris. Bueno, Gandalf, al principio de esta película, vemos un flashback que es fascinante en todo el sentido de la palabra. Es muy bueno. Si la primera película arrancaba con un flashback a la creación de los anillos
de cuánto se los entregaban a los elfos, cuánto se le entregaba a los hombres y cuánto se le entregaba a los enanos, y de toda la creación del anillo único y el ascenso de Sauron, aquí en esta, Peter Jackson y su equipo creativo dijeron, vamos a ver un modo para que la gente se vea interesada y que en 5 minutos o poco menos volvamos a la carga, volvamos al ataque y que sea una introducción memorable. ¿Cómo lo hicieron? Nos regresamos a la escena en la que Gandalf cae contra este demonio de las minas de Moria y la última imagen que nos había quedado del mago gris era que caía al abismo junto con el Balrog, pero en esta introducción de las dos torres vemos en un aparente sueño que tiene Frodo que Gandalf no murió, sino que combatió a diestra y siniestra por todos lados al Balrog y le dio muchísima pelea, por lo cual, junto con la música, con la edición, con las partes visual que, insisto, tiene ya más de 20 años de existencia, y lograron combinar muy bien los elementos prácticos con los elementos digitales. Y es una escena portentosa, por cómo está compuesta y por, insisto, una banda sonora magistral por parte de Howard Shore. Ahí es cuando uno como audiencia dice, así se inicia una película, así arrancamos una segunda parte y nos queda, si esta escena está así, un viaje trepidante por delante. Y ahora sí, pasemos a la parte con spoilers de esta película. Ya hablé largo y tendido de qué va esta cinta, de cómo es que está compuesta, y ahora sí pasemos a hablar de qué es lo que sucede en la película. Bueno, Frodo y Sam se terminan encontrando al principio de la cinta con Gollum, que les termina llegando por sorpresa, pero que al principio, por obvias razones, terminan desconfiando y saben perfectamente quién es. Alguien que tuvo muchísimo tiempo el anillo y que ha sido consumido por su poder y por su codicia, por su lujuria y por su obsesión. Gollum terminó cayendo en desgracia porque en su momento fue un hobbit. Y necesitan estos dos, Frodo y Sam, un guía para llegar a la montaña del destino. ¿Y quién mejor que Gollum para hacerlo? Al principio de la primera película, Gollum fue capturado por los orcos y fue torturado y fue obligado a decir la ubicación exacta del anillo. Y a raíz de eso se le vienen todos los problemas encima a nuestros personajes principales. Así que el viaje de Frodo y Sam se termina resumiendo en vamos todo el rato a buscar la puerta negra para poder entrar a Mordor y depositar el anillo de poder al fuego de la montaña del destino. Pero como puede suponerse, no va a ser un viaje fácil. Tienen que cruzar por la ciénaga de los muertos, tienen que esconderse de los enemigos, de cualquiera que estos se presenten, y ya en algún momento llegan a la montaña del destino, a lo que mejor dicho sería la puerta negra, pero no pueden entrar por la puerta principal porque se darían obviamente cuenta. No pueden desaparecer con el anillo porque Sauron se daría cuenta de quién lo tiene y enviaría a cualquiera a capturarlos. Así que vámonos por un atajo. Y ese atajo los termina llevando a encontrarse con un personaje que en esta película puede caer mal, pero en la siguiente termina siendo uno de los más queridos por la audiencia, que termina siendo Faramir. Faramir, que es el hermano menor de Boromir, el segundo hombre que iba en compañía de Aragorn, de Gimli, de Legolas y demás, en la primera película, pero que fue asesinado al final de la cinta estrenada en 2001. Es el hermano menor y en la edición extendida de esta de las dos torres nos damos cuenta de que Boromir no era un mal tipo, no era un mal tipo y que quería mucho a su hermano y que estaban muy unidos y de que admiraba mucho Faramir a su hermano mayor en términos personales y en términos de combate de este es el nuevo jefe de nuestro ejército, de Gondor, de los hombres de la Ciudad Blanca. Y vemos también que su padre, Denethor, el senescal, que ese término se utiliza a aquel que cuida el trono sin ser el rey, es un completo desgraciado. Es un completo desgraciado. Hace menos a Faramir, enaltece demasiado a Boromir
Y obviamente le dice a papá, oye, que el hermano chico también hace cosas, valóralo, te quiere. Pero obviamente todo eso se resumirá en la tercera parte, en otro video que haré más adelante. Y del Retorno del Rey tengo varias cosas que hablar, tanto reseña de película y otros detalles. Pero dices tú, ay, este personaje está conflictuado por la pérdida de su hermano y se termina encontrando con miembros de la comunidad a la que su hermano pertenecía. Y obviamente pues siente aún más pena por todo lo que eso involucra. Y con el anillo de poder a su alcance, obviamente dice, vámonos a Gondor, vámonos a nuestras tierras para lograr reconstruir y fortalecer todo nuestro ejército para combatir a los ejércitos de Sauron en la guerra que está por venir. Y eso termina desviando la meta principal de nuestros protagonistas. Pero antes de llegar al final de esta primera línea argumental en esta cinta, pasemos a la segunda. Aragorn, Gimli y Legolas terminan encontrándose con Éomer, que es el sobrino del rey. Es el sobrino del rey Theoden, que reside en Edoras, la capital de Rohan, y que como bien dije en la parte sin spoilers, está controlado como si fuera un títere. ¿Por qué? Porque realmente está poseído por Saruman el Blanco, que es interpretado por Christopher Lee, un actor fantástico, con una presencia física imponente y con una voz igualmente magistral. Fue el único miembro del equipo del Señor de los Anillos que conoció en vida al escritor J.R.R. Tolkien. Y qué mejor que para alguien que leía El Señor de los Anillos una vez por año o dos veces por año, falleció en 2014, estar en una película basada en la obra favorita. Fantástico, fantástico. Y aquí utilizan a Saruman como mensajero y como aquel chismoso en la situación para enviar a su propio ejército en la torre de Isengard para evitar que los hombres prevalezcan. Y esa es también la interrogante de muchas personas. ¿Por qué se llama las dos torres? ¿Es por la torre de, de Isengard y por la torre de Mordor? ¿O es por la torre de Kirit Ungol y la torre de Isengard? ¿O es la torre de Kirit Ungol y la torre de Mordor? Bueno, en la película las dos torres son la de Saruman, la torre de Orthanc, ubicada en este espacio, y la torre de Barad-dûr, donde está el ojo de Sauron en Mordor. Pero en el libro hay un elemento que no está incluido en esta película, pero sí en la tercera, que es la torre de Kirit Ungol, donde se llevan a Frodo en determinado momento de la historia y, bueno, es capturado y está en esa torre. Y esa parte narrativa ocurre en el libro de las dos torres, pero en la película se traslada a una de las partes narrativas del Retorno del Rey, una decisión que me pareció fantástica y que ya hablaré más adelante en otro video, hablando de esa película en particular, de decisiones creativas y de guión que de repente agarran ciertos capítulos y los van acomodando uno abajo de otro y necesitan organizar la historia de una mejor forma y quedó bastante bien en la forma en la que lo acomodaron en las tres películas. Tanto la narrativa de Kirit Ungol como de ella la araña están en el libro de las dos torres, pero en la película termina siendo trasladada a la tercera, al retorno del rey. Y todo lo que involucra a Isengard está ligado a Rohan. Todo lo que involucra a Isengard está ligado a Rohan. La posesión del rey Theoden es a causa del conocido mago blanco, pero no es el único mago blanco que está por ahí en la Tierra Media. La tercera línea narrativa tiene que ver con Merry y Pippin, los dos hobbits capturados que se terminan encontrando con los Ents y que en determinado punto se encuentran con el mago blanco. Y ese mago blanco es Gandalf. Gandalf, que también se encuentra ya después con el trío Aragorn, Legolas y Gimli, para después ir a Rohan y pedir al rey escapen, porque tienen
a Saruman pisándole los talones. En 2 horas y 50 minutos, esto se va súper rápido, súper rápido, porque está muy bien complementada cada una de estas 3 historias. No te aburre ninguna en ningún punto. Y pese a que en apariencia puede ser bastante largo, cada una de estas historias necesita un inicio, un desarrollo y una conclusión. Todo Rohan termina siendo liberado del yugo de Saruman, más que nada el rey, que fue completamente poseído, y terminan escapando a un bastión que en antaño les había servido, el abismo de Helm. Helm, mano de hierro, que había construido esa fortaleza para su pueblo, ha servido como refugio de Rohan en mucho tiempo. Y ahora que tienen a todo Saruman y a todo lo que involucra a este mago blanco traidor que se pasó del lado del mal, pues es la única opción. Mientras Gandalf va a buscar ayuda por otra parte, Aragorn junto con el rey Theoden necesitan liderar toda esta especie de éxodo hacia el abismo de Helm. En el camino se van a encontrar muchos problemas causado porque el asistente del rey, lengua de serpiente, termina siendo un servidor de Saruman, así que le va y le cuenta el chisme de lo que están haciendo los hombres de este lado. Y eso a nivel narrativo ayuda bastante, porque si de por sí ya tenemos una presión gigante con Frodo y Sam, tenemos acá de este lado más problemas. Y funciona muy bien porque en determinado punto de la película, casi ya llegando al abismo de Helm, hay wargos, servidores de Saruman y de Isengard, obviamente tripulados por orcos, que evitan que lleguen más pronto al abismo de Helm. Hay bajas, por supuesto, y termina siendo un ejercicio de efectos visuales muy interesante, porque en la forma en la que lo grabaron fue grabar con nada, o sea, atacando nada, a lo que se refiere a las criaturas tipo lobo, que son los wargos, y que ya en efectos digitales se agregaron, con base en los movimientos de los actores. Funcionó muy bien, y narrativamente te quitan a Aragorn, el personaje de Viggo Mortensen, por cierto tiempo de metraje en la película, y nos dan una de las escenas más bonitas que tiene la propia película. Como Aragorn, después de caer de un precipicio con todo y caballo, termina siendo rescatado por su propio caballo, en una escena en donde ves la fidelidad de los animales con su jinete, y que se traspapela para lo que termina siendo el destino de Aragorn contado desde otro punto de vista en lo que se refiere a la historia de amor. En toda historia puesta en el cine debe haber un romance. Aquí Aragorn tiene eh, básicamente varios momentos de nostalgia, de remembranza de su romance con Arwen, la hija del elfo Elrond que reside en Rivendell. Y como Aragorn fue criado por los elfos y tiene 87 años de edad, porque es parte del linaje de los Dúnedain, hombres dotados de larga vida. Vaya, Aragorn es descendiente, como bien sabemos desde la primera película, de Isildur, aquel que cortó el dedo de la mano de Sauron y el anillo pues quedó en su poder. Muchos años antes. Y por supuesto Aragorn es quien está destinado a reinar en el mundo de los hombres. Y es también un viaje del propio personaje. En la primera es un renegado, aquí apenas está encontrando su camino, y en la tercera ya veremos lo que sucede con la tercera con este personaje. Pero tremenda elección de casting la que hicieron para Aragorn. Fantástico lo que hicieron con Viggo Mortensen. Después de esta especie de resurrección de Aragorn, vemos en palabras también del propio Elrond el destino de Arwen en caso de que Aragorn termine siendo victorioso en la Guerra del Anillo. Si se gana, pues, esta última batalla contra el mal. Vemos imágenes de un posible futuro
con las palabras de Hugo Weaving, que son tremendamente demoledoras, le dice: ya sea por la espada o por la lenta acción del tiempo, Aragorn morirá. Los elfos son eternos al final de cuentas, ¿no? Y esas palabras de Elrond terminan llenando la mente de Arwen, y te pones a pensar, oye, ¿qué va a pasar? Aragorn al final de cuentas es un hombre, es alguien mortal, que tenga mucha más edad por el linaje de los Dúnedain, es otro boleto, pero es mortal. Y los elfos son eternos, eternos, eternos. En las películas del Hobbit, eh, uno de los elfos, que es el papá de Legolas, menciona: un siglo es apenas un parpadeo en la vida de un elfo. Entonces imagínense lo que son 87 años. Nada, nada, nada. Y esa historia de que nada va a poder calmar el dolor de la muerte de Aragorn y que ella continuará viva hasta que todos los años se hayan consumido. Vaya, la misión de los elfos aquí es dejar la Tierra Media, abandonar su hogar, porque ya están en el último tiempo, es casi casi el apocalipsis de la Tierra Media. Así que los seres más angelicales, puros, delicados y artísticamente más bellos que creó Tolkien, terminan yéndose de la Tierra Media al no tener casi esperanza. Y el personaje de Kate Blanchett, que es la dama blanca de Lórien, Galadriel, se termina comunicando telepáticamente con Elrond y dice: oye, ¿vamos a dejar a su suerte a los hombres? ¿Vamos a dejarlos pelear solos? Si el hombre termina adueñándose del anillo, el mundo va a caer. O sea, cuidado. Isengard ya salió, el ejército se dirige al abismo de Helm, son en minoría número, y al final de la cinta, a raíz de estas palabras de la propia Galadriel, algo que no ocurre en los libros, pero que aquí en la película se termina homenajeando de una forma fantástica, en el que es posiblemente el mejor asedio en la historia del cine, aún ahorita 2023, por su dinámica, por su fuerza, por su fiereza, sin llegar a la rated R, pero porque es una película para adolescentes y adultos, pero que termina siendo totalmente dinámica. ¿Cómo construyes una batalla final en la que cada momento de la misma el espectador esté conectado, esté directamente en los ojos de los personajes protagonistas? Terminan haciendo una batalla fantástica en veintitantos minutos del final de la película, en esta parte de lo que vendría siendo ya el tercer acto, en donde toda la línea narrativa se tienen que juntar. De noche, lloviendo, con tremenda inferioridad numérica, y llega la ayuda por parte de los elfos del Lórien. No ocurre esto en el libro, pero como modo de homenaje a lo que se hizo en la Guerra de la Última Alianza, dijo Peter Jackson y su equipo creativo: vamos a meterlos aquí. Y es una forma de homenajearla de una belleza muy, muy grande, muy, muy grande. Los fans acérrimos de los libros de Tolkien a lo mejor en su momento habrán dicho algo, pero para lo que es la película y para la necesidad que había de reunir de nueva cuenta a dos especies que por, por A, por B, por Y, Z, terminaron siendo enemigos de determinado tiempo, aquí se vuelven a unir elfos y hombres en una batalla que a priori se podría perder. Y por el otro lado, Frodo, Sam y Gollum terminan siendo guiados a Osgiliath, una de las ciudades más importantes de Gondor, obviamente por debajo de su capital, que es Minas Tirith, la ciudad de reyes. Y ahí se terminan encontrando con un panorama bélico muy, muy fuerte. Eh, Frodo casi sucumbe al poder del anillo, de no ser por el gran, gran apoyo moral que le da Samwise Gamgee. Y por el otro lado, con Merry y Pippin en la tercera línea narrativa, en el mismo tiempo en el que está ocurriendo todo lo que al final de la cinta nos termina entregando como un clímax fantástico, eh, todo lo que ocurre en el abismo de Helm está ocurriendo al mismo tiempo que, que la reunión de los Ents. Es un concilio de Ents, vaya. Son criaturas que tardan muchísimo tiempo para enunciar una frase. Y al final
Butterball se termina dando cuenta junto con Merry Pippin de que la naturaleza está a punto de ser exterminada. Pippin está prácticamente eh, de acuerdo con que deben volver a su hogar, deben volver a la comarca, de que esto es demasiado grande para ellos. Merry le abre los ojos y dice, todo lo que fue verde algún día en este mundo morirá, y así va a ser en la comarca. Si no se hace algo por el mundo en el que están, si no se interviene, todos van a morir. Y en ese mismo punto es lo que sucede en el abismo de Hell. Todo lo que pasa argumentalmente funciona de maravilla y el público no se aburre nunca. Insisto, a más de 20 años, ya se van a cumplir 21 en diciembre, del estreno de Las Dos Torres, en su edición cinematográfica termina siendo una película redondísima. Posiblemente para mí la mejor secuela que jamás se haya hecho en la historia del cine. Claro, tenemos grandes, grandes películas como The Dark Knight, como El Padrino 2, en otro territorio Spider-Man 2 de Sam Raimi, El Capitán América Soldado de Invierno, Shrek 2 en cuestión de animación, fantástica secuela, pero en cuestión de lo que son segundas partes, esta para mí es la más redonda de todas las que se han hecho en sagas famosas a nivel mundial y en la cultura popular. Incluso para mí este es superior al Imperio Contraataca, que para la gran mayoría de las personas es la mejor película de la saga principal de Star Wars. Fantástica eh, forma de crear un producto que idóneo para estrenos navideños, pero que como modo narrativo, en drama, en construcción de personajes, en el desarrollo de los mismos, los vamos guiando a una oscuridad mucho más palpable. La primera era una cinta más lineal y más luminosa, con todo y sus elementos bélicos, pero esta es una película tremendamente bélica y a la vez eh, cuidadosa con los elementos naturales. La tercera es 100% bélica, la tercera es 100% guerra. Esta termina siendo la construcción poco a poco, a lo que es el mejor clímax de una película en lo que yo tenga memoria. Claro, películas de este estilo, películas de fantasía. Películas así, tan bien pensadas y bien planeadas, es lo que actualmente se necesita en el cine. Películas de esta calidad. Lo que acontece en el tercer acto de Las Dos Torres, termina siendo también una pequeña alusión a lo que al final fue lo que fue hace unos días el aniversario, uno más de lo del 9/11. Por cuestiones de la similitud de título y cercanía en años, yo creo que se habría pensado cambiar el nombre de la película, pero hombre, el libro se llama Las Dos Torres. Las Dos Torres, que en este caso, en la película, son la Torre de Saruman Orthanc y la Torre de Sauron Barad-dûr, pero que por cercanía en fechas se hacía un poco alusión a lo que había acontecido en 2001 con las Torres Gemelas. Y hay un discurso de, de Sam al final de la película, que es prácticamente el resumen de todo El Señor de los Anillos, y que me hace, bueno, si no te emocionas es que la película no cumplió. El discurso de Sam hace referencia a por qué las grandes historias tienen importancia y lo que hacen sus personajes. Es una alusión al mundo real, es una alusión a lo que pasa en su propia historia, a cómo, cómo es posible que estemos aquí cuando ni siquiera deberíamos estarlo. La gente, cómo podría saber el final después de que han pasado tantas cosas malas? Habrá un nuevo día y cuando el sol brille, iluminará hasta la claridad. Esas son las historias que tenían significado, aunque uno fuera muy joven para entender por qué. ¿Por qué? Porque las grandes historias, la gente en las grandes historias podía dar un paso a un lado, pero no lo hizo. Siguió caminando porque había algo a lo cual aferrarse. Y de acuerdo con lo que dice Sam, y es una frase fantástica, es que hay que aferrarse a que hay bien, a que hay bondad en el mundo y que hay que defenderlo a toda costa.
En la otra parte narrativa, en la primera línea argumental, se cierra este capítulo de Frodo, Sam y Gollum y damos paso a su liberación de Osgiliath y su continuo viaje a la montaña del destino. Por otra parte, en una batalla tremendamente bien coreografiada, con efectos prácticos, con actores maquillados, con prótesis, grabando de noche con lluvia, una secuencia impresionante. Hay un mensaje de esperanza con la llegada de Gandalf el Blanco cuando ya todo parecía perdido. Gandalf se va a buscar a Éomer y a sus jinetes y terminan dándole la victoria a Rohan, a los hombres, en contra del ejército de Isengard. Y eso, para Sauron, es un mensaje muy grande de que hay alguien ahí liderando en el mundo de los hombres y que debe tener cuidado Mordor, porque en la guerra final no todo va a ser muy fácil, que digamos. Y por último, Isengard es atacada en la llamada La Última Marcha de los Ents, en esta gran defensa de la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza se defiende ante el proceso de industrialización? Si hay una escena en la película que defina todo eso, es el ataque de los Ents a Isengard. Hunden prácticamente todo. Hacen que el río que está ahí cercano a los territorios de Isengard termina inundando todo lo que los orcos habían construido para la guerra en la recuperación del anillo de poder, y Isengard termina siendo destruido y desmantelado por los Ents. Es decir, la naturaleza es más grande que cualquier creación del hombre, que cualquier creación hecha a mano. A la naturaleza no la retes porque te puede sorprender. Y al final de las dos torres nos damos cuenta de que si esta es una narrativa dividida entre tres, que fue construida a las mil maravillas por el equipo de Peter Jackson y que le valió varias nominaciones a los premios Oscar, de los cuales ganó 2. Fueron 6 nominaciones al Oscar, faltó mejor película, así como la primera y la tercera, pero de las tres, esta para muchos es su favorita, y se entiende el por qué, porque es muy complicado el capítulo de en medio, es muy complicado porque tienes un precedente, y la parte medular debe ser el arranque también del desenlace. El nudo de la historia es el más complejo, y aquí lograron solventarlo muy bien, muy bien. Si a la Comunidad del Anillo creo que le di un 9.5, a este le doy un 10. No puedo ponerle una calificación más grande, aunque mi película favorita de la trilogía es la tercera. Si creían que esta épica en las dos torres era lo último, lo más grandioso que iban a ver en el mundo de fantasía, agárrense porque el retorno del rey viene y con triple dosis de epicidad. Para mí, la película más épica de la historia, El Retorno del Rey. Por muchísimas razones, muchísimas razones. Pero Las Dos Torres, como capítulo del medio, es una cinta sumamente redonda, muy disfrutable, en ningún momento aburrida. A lo mejor con la parte de los Ents y de Merry y Pippin termina siendo un ritmo un poco más lento, pero en su totalidad, e incluso con la versión extendida, que termina siendo más pausada en determinado momento, pero no hay ningún punto de la historia que no sea necesario. No hay relleno, no hay eh, diálogos innecesarios, no hay situaciones de más. Todo tiene un propósito y al final se termina cumpliendo lo que al principio se había puesto. 3 líneas narrativas que al final se terminan juntando en un clímax enorme, con Osgiliath por un lado, con la batalla del abismo de Helm por otro, y con el asedio a Isengard y la recuperación de su territorio con la tercera y última línea narrativa. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Me había tardado casi 2 años de hablar de esta cinta y creo que ha valido la pena contar todo lo que me parece a nivel personal. Creo que como secuela, insisto, es la mejor que se ha hecho, por encima de Imperio Contraataca, por encima de Spider-Man 2, por encima de Dark Knight. Esta es la secuela
por excelencia. Y a 20 años de su estreno, ha envejecido al igual que el resto de la trilogía como el buen vino. ¿Cómo es posible que películas del día de hoy se vean hechas pedazos en términos de calidad a comparación de lo que se hizo en el principio de este siglo con El Señor de los Anillos? Fue filmada al corrido y créanme que fue la mejor decisión posible, porque Las Dos Torres confirma lo que la comunidad del anillo ya nos empezaba a dar, de que esta iba a ser una trilogía diferente, iba a ser una trilogía como pocas. Y El Retorno del Rey nos termina dando el mejor platillo posible. Esta es una gran película de fantasía y que merecidamente tiene todos los reconocimientos que obtuvo. Súper recomendable para ver en cualquier momento del año, pero ya que estamos a pocos meses de Navidad, pues es recomendable igualmente verla en temporada decembrina. Ángel Armada Garmendia para todos ustedes, si es la primera vez que nos ven o si ya nos han visto, aquí está abajito el botón de la suscripción para que le den clic y también en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y espero que estén muy, pero que muy bien.